Bueno, pero vamos a empezar nosotros. Vamos a tratar de avanzar aquí en lo que empezamos hace algunas semanas, este material sobre el hogar, la casa, y ustedes van a darse cuenta que se divide en diferentes secciones sobre la esposa, el esposo, los hijos o los padres, no necesariamente profundizando en cada uno de esos, pero en algunos de los casos sí, cuando es necesario, el material lo hace, nosotros vamos a hacerlo. Y no la semana pasada, sino la última vez que hablamos sobre este tema, creo que fue la primera clase, hablamos sobre la importancia del hogar en la Biblia. Vemos cómo la Biblia utiliza estos símbolos o figuras del hogar en todo el Antiguo Testamento y en todo el Nuevo Testamento. Así que es obvio que para nosotros, cuando leemos la Escritura, el hogar es algo central en la Escritura y es algo que nuestra cultura también, decíamos, se ha encargado, entendemos que es el plan de Satanás, se ha encargado de destruir sistemáticamente, estratégicamente, lo ha hecho y lo sigue haciendo de diferentes maneras, y eso ha tenido también su influencia dentro de la iglesia, como dentro de la iglesia incluso los hogares se han acomodado al modo de vida de la cultura, de la sociedad, y no necesariamente de la Biblia. Así que la gran pregunta a estos problemas es: ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer nosotros? Y bueno, el enfoque es simple, es volver a lo básico. Debemos volver a lo básico. Para algunos esto puede ser nuevo, para otros puede ser cosas que aprendieron, abandonaron, principios que abandonaron, y quizá ahora que están en Cristo quieren volver a estos principios. Así que sea cual sea la situación, la circunstancia, debemos volver a lo básico, y lo básico para nosotros se encuentra en la Escritura. Entonces, si queremos aprender sobre cómo funciona un hogar, tenemos que volver a la Escritura. Y nosotros podemos imaginar vivir bajo las condiciones más severas, más difíciles, donde hay mucha presión, y aún así podemos tener hogares que glorifican a Dios según el modelo bíblico. No hay excusa. A veces yo entiendo la excusa de, bueno, en Estados Unidos hay mucha plata y las familias viven más cómodas, entonces pueden tener más hijos, sus hogares funcionan mejor. Y obviamente hay diferencias. Aquí en Ecuador la economía es paupérrima, es un desastre, la organización y todo. Y tener hijos es más difícil, o tener un hogar es más difícil, y a veces uno vive con los suegros o vive con los papás porque no hay plata, no hay esa independencia que uno encontraría en países del primer mundo como Norteamérica, etcétera. Pero aún así, sí. Ah, de mi carro. ¿Por qué? Ah, ¿por qué van a sacar el otro carro? Ah, ya. Bueno, me cortó William. Ya no sé qué estaba diciendo. Eso, la economía paupérrima del Ecuador. Y podemos vivir bajo las circunstancias más severas y difíciles. Y eso probablemente comprendería algún compromiso temporal en alguna área práctica, pero muy práctica, nunca de principios, eso sí, o de doctrina. Pero es la familia que entendemos es el plan de Dios, y nosotros debemos encargarnos de que no se nos robe de ese plan, no importa bajo qué circunstancias vivamos o cuánto la cultura quiera robarnos ese plan a nosotros. Así que vamos continuamente a volver a la Escritura, tenemos que volver a la Escritura continuamente. Esa es nuestra marca, es nuestro estándar para la voluntad de Dios para el hogar. Así que siendo fuertes en este respecto, podemos comenzar a tener una familia a la manera de Dios. Eso no significa que vamos a ser inmunes a los ataques. Eso no significa que vamos a ser inmunes a los ataques de la sociedad en alguna ocasión, porque aún estamos en este mundo, aún somos débiles. Creo que están bajando y subiendo el break. Aún somos débiles en algún sentido, y eso va a significar que en alguna área vamos a flaquear, y debemos reconocer dónde están esas flaquezas y debilidades. Pero aún así lo que se demanda en la Escritura es claro, y lo importante es que comencemos fuertes, para continuar fuertes y terminar fuertes la carrera
cristiana, especialmente hablando del área del hogar. Así que el desafío, podemos decir, es doble en un sentido. Primero debemos abrazar seriamente los estándares bíblicos para el hogar cristiano y en segundo lugar, debemos ser realistas con los peligros potenciales que presenta nuestra cultura. Podemos pensar en severas condiciones en las que vivieron los puritanos o los peregrinos que recién llegaron a Norteamérica, de Inglaterra y de otros lugares de Europa. Vivieron en lugares y situaciones precarias, al menos cuando recién llegaron a Norteamérica, a Estados Unidos. Y aún así vemos que su compromiso fue tal con el estándar bíblico de lo que debe ser un hogar, que ellos nos dejaron un gran legado sobre cómo tener un hogar cristiano. Creo que eso debe ser nuestra guía. Así que todos estos esfuerzos requieren dependencia continua del Señor en oración por su fuerza y por su gracia. Es imposible que ustedes traten de aplicar estos principios sin orar y sin depender de la Escritura. Es imposible. No se puede, y eso puede llevar a la frustración. A veces eso puede llevar a la idea errónea, pienso, de cristianos que han asistido por algún tiempo, años, a la iglesia. En el mejor de los casos, aunque es raro esto en las iglesias de Guayaquil, pero digamos que en el mejor de los casos escuchan principios bíblicos sobre el hogar, sobre el matrimonio, los hijos en la iglesia. Han aprendido todo esto y sin embargo sus hogares no se conforman al estándar de Dios. Hay errores allí. Hay falta de sujeción de la esposa, hay falta de liderazgo del esposo, no hay una crianza de los hijos apropiada. Los padres no los crían, no los disciplinan, los hijos no obedecen necesariamente. Y eso puede hacer pensar a algunos cristianos de que, bueno, al final no es muy diferente vivir en el mundo a vivir en la iglesia. Estos principios no son tan útiles después de todo. Y a menudo uno puede darse cuenta que el problema no está en los principios, como si Dios hubiese fracasado en darnos estos principios. ¿Acaso Él no es suficientemente sabio? Si Él dice que va a funcionar, tiene que funcionar, y es lo que la Biblia nos dice. El problema es que, conociendo estos principios, no hemos dependido de la gracia de Dios, de la oración y de la Escritura para aplicar estos principios. Y hemos pensado que solamente con aprender los principios la cosa va a funcionar automáticamente en el hogar, solo porque ya conozco los principios. No, esto es un gran error y eso de nuevo puede llevarnos a la frustración. He visto familias, incluso en las mejores iglesias, ser familias que no se conforman al plan de Dios para el hogar. Incluso familias de pastores que no se conforman al estándar de Dios para el hogar. ¿Y qué pasa allí? Ellos conocen los principios bíblicos para el hogar. ¿Cuál es el problema? No, el problema no es que los principios no funcionan, el problema es que no se ha dependido de la Escritura, de la gracia de Dios y de la oración para aplicar esos principios. Ahí van a tratar de prender el aire a ver si funciona. Si no, ya nos acostumbramos. Aquí estamos bien. Nos gustó el calor ya. Entonces, creo que eso debemos tenerlo en cuenta, hermanos. Después vamos a hablar sobre principios y muchas cosas y estadísticas, ejemplos prácticos y todo eso, que todas las cosas son útiles. Pero si no hay una devoción privada al Señor, esto es obsoleto, esto no sirve de nada. Si no hay una inclinación a la oración para depender de Él, una inclinación a la Escritura, el corazón de uno mismo entregado al Señor, en la devoción privada, todo este material es obsoleto. No importa cuántas horas podamos estar en consejería matrimonial o cuántos principios del hogar podamos aprender. Así que eso es lo más importante, pienso yo, y es el comienzo. Así que un hogar fuerte comienza, obviamente, con el esposo. Tiene que comenzar con el esposo. Él tiene que tomar las cualificaciones bíblicas para ser un esposo, para ser líder de un hogar de manera seria. Incluso si nadie a su alrededor lo hace, él debe hacerlo. Así que un hogar débil significa una vida débil, un testimonio débil en la iglesia, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. Así que la clave está en el esposo, que es el líder. Sin importar las circunstancias, él debe liderar. Primero en su hogar,
teniendo una prioridad bíblica. Y eso es lo que debemos hacer. Así que en adición a tomar estos principios de manera seria, la esposa también debe tomar estos principios de la misma manera seria. Ella tiene que ser un soporte sin reservas para su marido, o cuando se presenten presiones o circunstancias difíciles que eventualmente pueden impactar de manera negativa el hogar. Ella debe estar allí para ser un soporte sin reservas. En ningún lugar en la Escritura se nos da una lista de calificaciones. Por ejemplo, si pensamos en pastores, tenemos la lista de las calificaciones para los pastores, pero no tenemos lista de calificaciones para esposas de pastores. Y bueno, la razón probablemente ustedes la conocen, es porque un hombre que ha sido llamado a ser pastor no significa que su esposa también ha sido llamada a ser pastora. Eso es ridículo, es una tontería. Ella solamente es llamada a ser esposa, como cualquier otra esposa. Obviamente las demandas del ministerio van a caer sobre ella también, es inevitable, pero no es que la mujer del pastor tiene un llamado especial que otras mujeres no tienen. Eso no tiene ningún sentido en la Biblia. Ella simplemente es esposa, nada más. Y debe estar dedicada a su principal ministerio como esposa de pastor, es el hogar, es la casa. Es ser un soporte para su marido y criar a sus hijos en el hogar. No es estar todo el día en la iglesia ministrando no necesariamente digo, ministrando mujeres y a niños y todos los ministerios en la iglesia. Y aunque no tenemos esas calificaciones para una esposa de un pastor, tenemos estándares, por ejemplo, para diaconisas en la Biblia. En 1 Timoteo 3:11, Pablo dice lo siguiente, después de hablar de las calificaciones para un pastor y las calificaciones para diáconos, él añade esto en el versículo 11, 1 Timoteo 3:11, dice: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. ¿En qué contexto aparece esto? Bueno, no aparece en el contexto de familias, de esposos e hijos y padres. ¿En qué contexto aparece esto? Aparece en el contexto de los líderes de la iglesia, de ancianos y de diáconos, desde el versículo 8 en adelante. Los diáconos asimismo deben ser honestos, etcétera, 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 hasta el versículo 10. Y en ese contexto dice el verso 11, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Así que es claro que Pablo está haciendo referencia, lo más probable es a diaconisas. Esas mujeres que se habían destacado en el servicio dentro de la iglesia y que ministraban las necesidades de la iglesia, que ministraban a otras mujeres allí en diferentes áreas. Así que ese es un buen lugar para comenzar. El versículo lista 4 calificaciones allí, y aunque es solo un versículo, es importante. Pablo decide dedicarle solo un versículo y condensar sus palabras sobre lo que ya ha dicho a los diáconos en los versículos 8, 9 y 12. Lo condensa en un solo versículo para dedicárselo a las mujeres que estaban sirviendo en la iglesia. Y él escribe que las mujeres deben ser honestas. Deben ser honestas. Él usa la misma palabra que usa en el versículo 8 para los diáconos. Cuando los describe como los diáconos, las mujeres también deben ganarse el respeto de otros por medio de su madurez espiritual. Es básicamente lo que significa esta palabra. En segundo lugar, Pablo dice que las mujeres no deben ser calumniadoras. En este caso, las diaconisas no deben ser calumniadoras. Bueno, ustedes saben lo que significa eso, el uso de su lengua. Esto es importante. Significa que deben utilizar sus palabras para bendecir y no para maldecir. Hay una palabra allí que cuando uno ve esta palabra en el griego significa o lleva añadida una palabra que es diabolos. Diabolos. Esta palabra se traduce como malo, Así que la idea es hablar palabras malas, utilizar palabras que hieren o que afectan,
que provocan desunidad. Él dice que el vocabulario, las palabras de una mujer, de una diaconisa que sirve en la iglesia, no deben ser como palabras del maligno o palabras malas en sus conversaciones. Y hay muchas maneras de hacer esto, nosotros entendemos, ¿no? Insultar a otros comenzando falsos rumores sobre otros hermanos, usar sus lenguas para iniciar fuegos que son difíciles de apagar en la congregación. Así que las mujeres no deben ser calumniadoras. No hablen de otras personas. No hablen de otras personas. En tercer lugar, deben ser, Pablo dice aquí, sobrias. Deben ser sobrias. En inglés se usa la palabra temperadas. Temperadas. No sé si existe necesariamente esa palabra en español, pero esta palabra no describe a los diáconos varones en los versículos anteriores, pero es una de las calificaciones de los ancianos, pastores, en el versículo 2 de este capítulo, que deben ser sobrios, se dice también de ellos. Así que un anciano debe ser sobrio, eso es moderado, debe ser balanceado, debe tener una mente clara, un pensamiento claro. Este término involucra todo lo que Pablo ya ha dicho sobre, por ejemplo, el vino y el dinero en relación a los diáconos en el versículo 8. Podemos resumirlo con esta palabra, sobrios. Que no se dejen, que estas mujeres no se dejen llevar por algún abuso de sustancias, por algún abuso de deseos o de pasiones, sino que sean sobrios. Y en cuarto lugar, Pablo termina diciendo en el versículo 11 que deben ser fieles en todo. Fieles en todo. Así que la fidelidad es necesaria, nosotros entendemos, con respecto al hogar y a su relación con su esposo y sus hijos. Es seguro decir que su matrimonio y familia deben ser la prioridad bíblica de esa mujer y de toda mujer. No solamente hablando de diaconisas como un oficio oficial dentro de la iglesia, sino de toda mujer. El esposo o el matrimonio, la familia y los hijos deben ser la prioridad en la vida de esa mujer. En ese sentido, la prioridad ni siquiera debería ser a veces alguna reunión de la iglesia, sino su familia. Su familia. Bueno, cuando un líder de hogar, un esposo y su esposa abrazan estos mandatos de Dios para el hogar y para el ministerio, con la misma seriedad, con el mismo nivel de prioridad, si los dos lo hacen, pueden lograr una fortaleza real allí en el hogar. Y esta fortaleza sirve para la primera línea de defensa y protege la familia cristiana cuando presiones inevitables y circunstancias adversas arriban a la vida de ese hogar. Sin esa fortaleza en el hogar, no seríamos posibles de resistir. Recuerdo, decía un maestro allí en el seminario, Richard Mayhew, era el vicepresidente del seminario, en una clase de este mismo tema, él nos decía que para él habría sido imposible resistir 20 años de ministerio si no hubiese sido por esa fortaleza de su esposa y él comprometidos con estos estándares bíblicos. Él decía que su matrimonio y su familia le proveían a él de un hogar donde él podía llegar a casa y sentir que estaba de vacaciones, en un sentido blando, porque estaba saliendo de las presiones para él del ministerio de un esposo, sería de las presiones del trabajo. Él llegaba al hogar y encontraba un relax diferente, un ambiente diferente que él no encontraba en el área del ministerio o del trabajo. Cuando él llegaba al hogar sentía que sus energías estaban siendo recargadas por la relación que él tenía con su esposa y con sus hijos. Él llegaba al lugar y él encontraba una rica vida de relaciones y relaciones piadosas con su esposa y con sus hijos.
Él llegaba al hogar y él incluso encontraba tiempo ininterrumpido para investigar algo que necesitaba estudiar más a fondo. Él encontraba regocijo, adoración al Señor cuando llegaba al hogar. Él encontraba tiempos de reflexión dentro del hogar. Él encontraba un tiempo de invertir en su propia vida dentro del hogar y de ganar una perspectiva que probablemente había perdido por medio de la oración y de la escritura. Así que todo esto lo encontraba dentro del hogar. Así que el hogar debe ser un refugio, debe ser el refugio en las familias cristianas. No debe ser el lugar donde uno se siente con las relaciones más tóxicas o difíciles de llevar. Eso es triste porque uno no necesariamente tiene esa tranquilidad fuera del hogar donde hay un tumulto de cosas que suceden y lidias con gente no creyente, pero en el hogar deberías ser capaz de encontrar esta solaz, esta paz. Así que el hogar es de nuevo como un refugio para nosotros. Y si nosotros abandonamos esta fortaleza, vamos a llenarnos de las debilidades. Y él decía cuando él abandonaba su hogar, lo dejaba por la mañana, él estaba dejando allí a las personas que más amaba, pero no las dejaba sin protección. No las dejaba vulnerables a las tentaciones, porque ellos ambos estaban comprometidos con estas fortalezas. Así que parece ser que el testimonio de hombres cuyo hogar ha florecido incluso en los tiempos difíciles o circunstancias más difíciles, siempre tiene el mismo denominador común, y ha sido poner en práctica estos principios para el hogar. Hombres con matrimonios saludables e hijos, se ha descubierto que tienen un mayor esfuerzo para proteger a sus parejas e hijos de las varias presiones que acompañan a la vida de un esposo. Así que cuando ellos invierten en su familia también va a invertir en ellos cuando ellos necesitan esa fortaleza que viene de las circunstancias adversas con las que uno se enfrenta afuera en el mundo. Así que, ¿por dónde comenzar? ¿Por dónde comenzamos? Bueno, esta es una serie de preguntas en las que lo ideal obviamente es que este sea más o menos como un material y que una pareja matrimonial reciba estas hojitas donde hay preguntas y cada uno va a evaluar a su pareja. Ese es más o menos el plan. Yo recuerdo que lo hicimos junto a Jessica. No recuerdo los resultados, pero recuerdo que hicimos todo este material. Y el propósito de estas 11 preguntas entonces es detectar problemas en la pareja matrimonial. No le tengan miedo a problemas en la pareja matrimonial, especialmente los que están casados aquí o los que van a casarse en el futuro. O incluso los que ya estuvieron casados en algún momento, esto puede servirles para aconsejar a otros que vienen detrás y que están casados o piensan casarse. Así que esto tiene aplicación para todos. Pero en todo matrimonio hay problemas. Así que si alguno de ustedes dice, no, nosotros no tenemos problemas, yo sé que ustedes son los que más tienen problemas de todos los que están aquí. Porque eso significa que ni siquiera están viendo claramente cuáles son sus problemas. Y eso es mucho peor. Así que hay problemas, porque hay pecado en ambos todavía. Y hay que descubrir dónde están. Y creo que estas preguntas ayudan un poco a reflexionar en eso, a meditar y saber dónde están esos problemas. Y uno puede meditar en eso. Por eso es bonito ver cuando las parejas hay en esta clase o en otras clases o el domingo, en la mañana en el culto, o los miércoles en el estudio bíblico, los matrimonios se sientan juntos, así como están ahorita Guillermo y Nelly. Así deberían estar. Yo sé que a veces algunos de ustedes están sirviendo por allá, recogiendo algo y no siempre se puede. Pero procure, este es mi consejo que vale 2 centavos. Y esas 2 blancas de las que hablamos la semana pasada, procuren parejas
de la iglesia siempre estar juntos. O sentarse juntos no significa que no pueden hablar con otros o ministrar a otros. Claro que lo pueden hacer, pero al menos cuando se sientan dentro de la iglesia para escuchar, estén juntos, porque eso comunica unidad. Y yo creo que eso fortalece a la iglesia. Y es común en otras iglesias ver que eso no pasa. Y yo lo he visto, yo crecí viéndolo. Así que sería bueno que ustedes adopten eso y pasen la voz incluso a otros matrimonios. Pero piensen en estas preguntas. Uno debe pararse y pensar un poco. Esta es la primera pregunta. No voy a leer las 11, pero voy a leer algunas selectivamente aquí. Dice, tienes al menos 3 horas de unidad. Esto puede significar dentro del hogar, estar juntos dentro del hogar, o fuera del hogar como una cita fuera de la casa. Ustedes se lo pueden aplicar de diferentes maneras, pero tienes al menos 3 horas de unidad, al menos cada 2 semanas, 3 horas cada 2 semanas, o al menos una salida, un fin de semana cada 3 meses. Existe esto en el matrimonio. Al menos 3 horas de estar juntos cada 2 semanas, pero juntos de manera ininterrumpida. O un fin de semana entero en el que salen juntos solamente los dos para pasar esos días de fin de semana de manera interrumpida al menos cada 3 meses. ¿Ok? Bueno, pueden responder esa pregunta, cada uno pensando en su mente. Otra pregunta es, ¿usualmente resuelven desacuerdos con una satisfacción mutua y sin amargura? Cuando hay desacuerdos, ¿los resuelven de manera satisfactoria y sin amargura? ¿No quedan resentimientos allí? Esa es otra pregunta en la que pueden meditar. Otra más es, ¿tienes un balance satisfactorio del hogar? ¿Puedes hacer un balance satisfactorio del hogar? Otra pregunta es, ¿en tu relación hay algún juego negativo que tenga relación con el dinero, con el sexo, con el trabajo? Y pueden aplicar cualquier cosa allí. Es decir, ¿hay alguna actividad, en otras palabras, que se esté tolerando, que sea negativa y que tenga que ver con algunas de estas áreas, dinero, sexo, trabajo o cualquier otra, actividades en general o cualquier otra cosa? Se está tolerando algo allí que no debe tolerarse en términos de actividades. Otra, ¿es tu expresión física por la relación sexual mutuamente satisfactoria? Esa es otra pregunta. Otra es, ¿te sientes querido o querida? Es para ambos, no solo para las mujeres, para los hombres también. ¿Te sientes querido o querida? ¿Te sientes amado o amada? Esto es decir, por tu pareja, no de manera general, sino por tu pareja. ¿Te sientes querido, querida, amado o amada, apreciado o apreciada? Incluso más importante, ¿tu pareja siente que la amas, que la quieres y que la aprecias? ¿Podría responder ella de esta manera, de manera afirmativa o negativa? Las respuestas aquí simplemente son un sí o no. Es la manera como está establecido este formato. Otra más es, ¿hay algo que falta en tu relación que sientes que es necesario? ¿Sabes o piensas que falta algo en la relación y que es necesario para esa relación? Y una última que podemos mencionar aquí. ¿Aún estás intentando hacer lo mejor para tener un matrimonio feliz? Claro, esto es fácil cuando uno recién se casa, vamos a hacerlo bien, pero cuando pasan los años y más, ustedes, hermanos que están casados, algunos muchos más años, claro, esta intensidad puede disminuir. Por eso la pregunta es, ¿aún estás intentando hacer lo mejor para tener un matrimonio feliz? Bueno, creo que son preguntas interesantes que a uno les permite reflexionar sobre la condición del matrimonio y cómo va la cosa allí. Y donde la respuesta de alguno indique que hay un problema, entonces hay que hablar sobre eso. Hay que hablar sobre el problema. Eso es
Lo importante. Se habla sobre el problema y después siguen los siguientes pasos. Hacer la pregunta, ¿qué dice la Biblia acerca de este problema que nosotros tenemos? ¿Qué dice la Biblia? Y después orar por la gracia capacitadora de Dios con respecto a ese problema. Y después pacientemente obedecer la voluntad de Dios sobre ese tema. Dije algo que no estuvo... No fui yo. Ya fue al baño. Ya digo, ya que estoy hablando de matrimonio, no sé, de pronto se... Bueno, entonces, esto es lo que debemos hacer. Y yo creo que la gran tentación, y es lo que uno puede ver en diferentes lugares, pero la gran tentación para todos es que cuando descubrimos que hay un problema, porque no somos tan malos en reconocer que hay un problema, pues puede ser que lo veamos, reconocemos que la solución de ese problema va a acarrear mucha lucha, tiempo, paciencia, esfuerzo, va a implicar todo esto. Puede ser, por ejemplo, que el problema sea que a la mujer, a la esposa particularmente, le cueste sujetarse. O puede ser que el problema sea que al esposo le cueste liderar el hogar. O puede ser relacionado a cualquier otra actividad, al dinero, actividades en general, cualquier otro problema en el matrimonio, con la crianza de los hijos o con favoritismos, lo que sea. Y lo que yo me he dado cuenta es que a veces cuando ven que el problema va a ser muy difícil de solucionar porque está muy engranado en la personalidad de esa persona, mía o de la otra persona, entonces decidimos abandonar la solución y decidimos vivir con el problema, acostumbrarnos al problema. Y hay matrimonios que viven todo su matrimonio, 50, 60 años de matrimonio hasta que mueren de esa manera, nunca habiendo solucionado el problema. Esto es lo que debemos hacer. El enfoque debe ser muy diferente. Nunca debemos acostumbrarnos a los problemas. Uno debe ejercitar paciencia, sí, pero si sé que hay un problema, tengo que solucionar el problema. ¿Para qué existen los problemas? Para solucionarlos. Y por eso me parece que estos pasos sencillos y prácticos son tan útiles, porque es lo que la Biblia dicta. Si yo sé que hay un problema en mi matrimonio, debo hablar sobre ese problema. No callar sobre ese problema, sino hablar. Debo preguntar qué dice la Escritura, pedir por la gracia de Dios para solucionar ese problema y obedecer pacientemente a Dios para seguir su voluntad sobre ese problema. Así que esto es lo que debemos hacer. ¿Hay alguna pregunta que alguien tenga? Yo sé que hemos hablado de manera muy general y no de cosas muy específicas o tan prácticas, pero estamos hablando de generalidades aquí. Pero si ustedes tienen alguna pregunta o comentario, pueden hacerlo, pueden levantar la mano ahí y hacer la pregunta. Así que, ya sea que si ustedes están anticipando el matrimonio, todavía no están casados, o son recién casados, como aquí José, y están recién casados, o puede ser que ya hayan tenido un matrimonio de muchos años, no importa cuál sea la situación, primero hay que levantarse más temprano. Eso va a ser lo primero para poder tener un matrimonio a la manera de Dios, especialmente los domingos. Y no importa cuál sea la situación, uno puede prevenir un problema o puede corregir una deficiencia marital. Y nosotros podemos saber cómo hacer esto si solamente nos enfocamos en lo que la Biblia enseña sobre este tema. Y podemos aseverar que el fruto del Espíritu y el amor de Cristo forman el núcleo central de fortaleza para cualquier matrimonio y para cualquier familia cristiana. El fruto del Espíritu. ¿Qué más podemos pedir de una familia que el fruto del Espíritu? Esto lo transforma todo. Así que ¿qué piensan sobre el resultado de un esposo y una esposa siendo totalmente controlados por el Espíritu de Dios en vivir la voluntad de Dios? Así se va a ver el matrimonio. Sería
una relación caracterizada por el fruto del Espíritu. ¿Cómo vive una familia piadosa? ¿Cómo vive un matrimonio piadoso? Bueno, no tenemos que imaginar mucho, no tenemos que usar nuestra imaginación. Piensa en cómo viviría una persona que está influenciada por el Espíritu. Gálatas 5, 22 y 23, el fruto del Espíritu Santo. Produce un matrimonio básicamente hecho en el cielo. Es un matrimonio celestial, lleno del fruto del Espíritu y las virtudes que produce el Espíritu Santo. Y por eso los siguientes puntos describen estos aspectos de ese fruto del Espíritu Santo. Esto obviamente está basado en Gálatas 5, 22 y 23. Por ejemplo, es un matrimonio donde reina el amor, que es un compromiso sacrificial para el bienestar de otra persona sin importar la respuesta de esa persona a lo que él o ella me haya dado en respuesta, sea bueno o sea malo. El amor. Es lo que Pablo dice en Gálatas 5:22, es el fruto del Espíritu. Y si este amor reina en la relación, pero no es solo el amor, este compromiso sacrificial para el bienestar de otro, también es el gozo, dice Pablo en Gálatas 5, el gozo que es un agradecimiento a Dios profundo e interno por su bondad, que es ininterrumpido a pesar de las circunstancias de la vida. Un gozo ininterrumpido. Imaginen eso en una vida matrimonial, en una vida de familia. La paz durante las tormentas de la vida, esa tranquilidad del corazón que está anclada en la conciencia de que yo estoy en la mano poderosa y controladora de Dios, es lo que me da la paz. Imaginen esa paz reinando en la familia. La paciencia, una cualidad de restricción, de autorrestricción. Yo me restrinjo a mí mismo, de que no busca vengarse por situaciones que provocan. Piensen eso en la vida matrimonial. Piensen en esa paciencia en la vida matrimonial. La ternura, no recuerdo cómo dice allí la Reina Valera, vive en las Américas, pero el quinto aspecto del fruto del Espíritu. Una conciencia sensible y voluntariosa para buscar maneras en que podemos servir a otros. Otra vez piensen eso en la vida familiar. La bondad, una capacidad para lidiar con personas de manera correcta en los mejores intereses de Dios, incluso cuando se necesita una corrección. La bondad se aplica entonces, incluso cuando la otra persona necesita corrección, yo voy a corregirlo, pero voy a hacerlo de una manera correcta. No con odio, no con ira, no con enojo, no con resentimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Lo voy a hacer lleno de bondad, como Jesús lo hizo. Fidelidad, una lealtad interna que resulta en permanecer verdadero a mis convicciones y compromisos espirituales. Esto es fidelidad. Una gentileza que es un corazón humilde que dispensa una fortaleza controlada. Es gentileza. Y por último, el autocontrol, la idea de controlar la persona interna que se sujeta a mis deseos por una mayor causa que es la voluntad de Dios. Así que todos estos 9 aspectos del fruto del Espíritu, ustedes pueden imaginarlo. ¿Qué más necesita un hogar? ¿Qué más necesita un matrimonio o una familia que vivir estos aspectos del fruto del Espíritu? Y Pablo nos enseña cómo ejercitarlos allí en Gálatas 5. Así que, y a eso, si nosotros le añadimos el amor de Cristo, otro aspecto más que podemos aplicarlo a la vida familiar, aparte del fruto del Espíritu, seguramente si le añadimos el amor de Cristo más el fruto del Espíritu, es un matrimonio que es imposible que falle. No va a poder fallar. No va a poder fallar. El amor, ¿qué dice Pablo allí en 1 Corintios 13? ¿Se acuerdan el pasaje sobre el amor? 1 Corintios 13, 4 al 7. El amor es paciente. Sí, el primero es paciente, ¿no? Así que es lo mismo que encontramos allí en Gálatas 5. Por tanto, en el peor comportamiento de mi pareja,
Yo sin venganza, yo voy a tratarlo como quisiera que me traten a mí, con amor, incluso cuando encuentre el peor comportamiento en mi pareja. El amor, ¿qué más dice? El amor es paciente, el amor es benigno, benigno. Por tanto, de manera diligente, voy a buscar maneras activas para ser útil en la vida de mi pareja. ¿Qué más dice? El amor no es... A ver, dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, ese sería el tercero, ¿no? El amor no tiene envidia, o no tiene celos, hablando de celos de manera negativa. Así que yo me voy a deleitar. ¿Qué significa eso? En la pareja matrimonial, al menos si lo aplicamos a ese aspecto de la vida cristiana, me voy a deleitar en estimar y honrar la vida de mi pareja. Voy a estimar y honrar la vida de mi pareja. No voy a sentir envidia de mi pareja, no voy a sentir celos de mi pareja. ¿Qué más dice allí Pablo? El amor no es jactancioso. El amor no es jactancioso. Por tanto, no voy a tratar de llamar la atención a mí mismo de manera exclusiva para dejar a mi pareja a un lado. Eso significa que el amor no es jactancioso. ¿Qué más dice Pablo allí? El amor, dice, no se envanece, no se envanece. O el amor no es arrogante. Así que voy a entender que yo no soy más importante que mi pareja. Yo no soy superior a mi pareja. En sexto lugar, dice Pablo allí, el amor no hace nada indebido en el versículo 5. No hace nada indebido. Por tanto, en todas las actividades en que me voy a involucrar con mi pareja, ninguna de esas va a ser una actividad impía o pecaminosa. En séptimo lugar, Pablo dice que el amor dice, no busca lo suyo. No busca lo suyo. El amor, por tanto, yo voy a ser una persona orientada a mi pareja. Voy a ser una persona orientada a mi pareja, no orientada a mí mismo, no orientada a tareas aparte de mi esposo, sino que mi vida va a estar orientada hacia mi pareja. ¿Qué más añade Pablo allí en octavo lugar? Que el amor no se irrita, dice. El amor no se irrita. Por tanto, ¿qué significa esto? Bueno, que no voy a utilizar la ira o el enojo como una solución a las dificultades entre mi pareja y yo. Nunca voy a echar mano de estas actitudes pecaminosas para tratar de resolver problemas. ¿Por qué? Porque el amor verdadero no se irrita. El amor de Cristo no se irrita. ¿Qué dice más Pablo allí? El amor no guarda rencor. El amor no guarda rencor. Así que no voy a mantener una deuda con mi esposa, con mi pareja. Si algo me ha hecho a mí, no es que voy a guardárselo para más adelante mostrárselo, restregárselo en la cara, no. ¿Por qué? Porque el amor no guarda rencor, el amor olvida. El amor deja atrás las ofensas que uno ha recibido. ¿Qué más dice Pablo allí en décimo lugar? Creo que es, el amor no se goza en la injusticia. Por tanto, nunca me voy a deleitar en el comportamiento pecaminoso de mi pareja, ni me voy a unir en la expresión de este comportamiento pecaminoso. Esto es importante. Porque a menudo las mujeres pueden interpretar el mandato de sujetarse a sus esposos como, bueno, pero si mi esposo falla y comienza a pecar, entonces, ¿qué voy a hacer? Yo me sujeto a él. Yo me sujeto a él. Es lo que la Biblia dice que debo hacer. Y la esposa equivocadamente puede tolerar ese pecado del esposo dentro del hogar sin hacer nada. Con el tiempo se acostumbra, con el tiempo lo ve normal y con el más tiempo incluso se le une a ese comportamiento, esa actitud, lo que sea que su esposo está haciendo pecaminosamente. Bueno, eso significa adorar al esposo. Y la Biblia nunca les ha dicho que adoren al esposo, la Biblia ha dicho que se sujeten al esposo.
Y son dos cosas muy diferentes. Se adora solo a Dios. Cuando la esposa realmente su prioridad es Cristo y Dios y adora a Dios, el pecado del esposo lo va a tratar con paciencia, pero lo va a ver como algo feo que no debe ser tolerado. Y va a buscar solucionar ese problema conversando con él, amistosamente, pacientemente, en amor y con gracia, pero no va a tolerar eso. Y es muy frecuente en la vida de hombres que han tolerado algún pecado serio en sus vidas y las esposas no dicen nada, no tienen ninguna opinión, toleran eso en el hogar porque probablemente piensan, bueno, si yo hablo sobre esto con mi esposo y con otras personas, él va a perder su trabajo, va a perder el ministerio en la iglesia, no vamos a tener plata, nos vamos a quedar en la calle. Entonces, ¿qué hace la esposa? Tolera el pecado. Eso es un error. El amor no hace eso. Por eso yo sé que una persona realmente ama cuando corrige. Ustedes cuídense de las personas que nunca les dicen las cosas negativas que ustedes tienen o las cosas que deben corregir. Si una persona nunca les dice eso, probablemente esa persona no los ama, incluidos pastores, incluidos hermanos en la iglesia. Y eso puede ser un indicativo de que solo buscan algún bienestar egoísta, extraerlo de ustedes. El amor real hace esto, el amor nunca se regocija, o el amor se regocija en la verdad, pero nunca se regocija en la injusticia, en la impiedad. Así que la pareja nunca va a involucrarse o no va a tolerar el pecado de su pareja. En 11º lugar, o ya vamos a terminar aquí, solo un minuto más. En 11º lugar, el amor se goza en la verdad, dice. El amor se goza en la verdad. ¿Qué más dice allí Pablo? En el versículo 7, el amor todo lo sufre, todo lo sufre. Ok, todo lo sufre. ¿Qué significa eso, que todo lo sufre? Bueno, que como hay faltas, errores o pecados en mi pareja, voy a decidir públicamente guardar silencio sobre esos errores de mi pareja, ¿ok? Esto es muy diferente a tolerar el pecado. Esto no es tolerar el pecado. Esto simplemente significa no publicar los pecados de mi pareja de manera o de forma innecesaria. Eso es lo que significa aplicado al matrimonio, de que el amor todo lo sufre, porque la pareja puede ser que haya sido herida o haya sufrido el pecado de su marido, de su esposa, y en ese caso, ¿qué va a hacer? ¿Va a ventilarlo públicamente todo el mundo? No. El amor todo lo sufre, va a guardar silencio. Va a guardar silencio a menos que sean casos extremos. Ustedes entienden de lo que hablo, ¿no? Golpes y eso ya se tiene que hablar. Pero son pecados que pueden solucionarle con confesión y arrepentimiento. No voy a publicar los pecados de mi pareja, porque el amor todo lo sufre. Dice Pablo allí también, el amor todo lo cree, todo lo cree. Así que voy a expresar una confianza inquebrantable hacia mi pareja, aún reconociendo que puede equivocarse, pero voy a ser optimista siempre. Voy a mostrar esta confianza hacia mi pareja. En lugar de mostrar ese pesimismo y negatividad, no, va a ser todo lo contrario, porque el amor todo lo cree, especialmente en el contexto de un matrimonio. También dice Pablo allí, el amor, ¿qué más hace? El amor todo lo espera. El amor todo lo espera. Así que con confianza voy a esperar en una victoria futura en la vida de mi pareja, sin importar las imperfecciones presentes. Voy a vivir con esa esperanza. Voy a vivir con esa esperanza de que mañana va a ser un día diferente, de que la siguiente semana, el siguiente año, el Señor va a hacer algo y que vamos a obtener la victoria de alguna manera, porque el amor significa tener esperanza. Es lo que dice Pablo aquí. Y por último, dice allí Pablo, el amor todo lo soporta. El amor todo lo soporta. ¿Qué significa esto? Que voy a resistir todo asalto y ataque de Satanás para intentar destruir mi matrimonio. Voy a resistir todo esto porque el amor
todo lo soporta. Así que cada matrimonio necesita refrescarse continuamente por medio de estas reafirmaciones frecuentes de verdades bíblicas como las que acabamos de ver. Buenos matrimonios se convierten en mejores matrimonios. Los buenos matrimonios nunca se quedan como están en el presente. Los buenos matrimonios siempre se convierten en mejores matrimonios. Y los matrimonios débiles, que hoy son débiles, pueden recibir fortaleza por medio de estas verdades que hemos revisado. Bueno, vamos a dejarlo allí. La siguiente semana, si Dios permite, vamos a seguir hablando un poco más sobre la relación matrimonial, haciendo algunas preguntas más de reflexión, enfocándonos en la esposa también. Así que vamos a dejar esto para la siguiente semana, ¿ok? Vamos a hacer una oración. Ya voy a comenzar a sudar. Ustedes también. No sé si van a querer café caliente ahora, pero vamos a orar. Padre, damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por dirigirnos y permitirnos en estos breves minutos, Señor, revisar un poco de tu palabra y especialmente esto aplicado a la vida del hogar, del matrimonio. Ayúdanos. No importa nuestra realidad presente, queremos vivir con la esperanza de que tu gracia es suficiente para que cambiemos y que nos lleves a la victoria en el futuro, en el día de mañana, Señor, y que comiences a obrar en nosotros hoy por medio de estos principios. Lo pedimos, Señor, y que guardes y prepares nuestros corazones para el tiempo de adoración que tendremos a continuación. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.